Texas alberga actualmente a más de 170 personas condenadas a muerte. Pero entre todas ellas, ¿quiénes son los más despiadados? ¿Quiénes acabaron con la vida de su propia familia? ¿Quién transformó un hospital en un lugar de tragedia? ¿Y por qué hay quien lleva más de 40 años esperando su ejecución sin que llegue el final? Esta lista no ofrece salida. 45 nombres, 45 sentencias. No les queda más que esperar el día en que crucen esa última puerta. Antes de comenzar, por favor, deja un like, comparte este video y cuéntanos en los comentarios desde qué país o estado nos estás viendo. Vamos a ver hasta dónde llegan estas historias. Número 1. Rodney Reed. En abril de 1996, el cuerpo de Stacy Stites, una joven de 19 años, fue hallado al costado de una carretera. Tenía marcas en el cuello que sugerían el uso de un objeto para asfixiarla. Los investigadores concluyeron que fue atacada y perdió la vida camino a su trabajo. El ADN de Rodney Reed fue encontrado en el cuerpo de la víctima. Él afirmó que mantenían una relación secreta, pero la fiscalía lo acusó de haberla agredido y quitado la vida, abandonando luego su cuerpo. En 1998, Rodney Reed fue condenado a muerte por 3 cargos: secuestro, agresión y homicidio. Con el tiempo, el caso desató polémica y diversas organizaciones, abogados y figuras públicas se manifestaron a su favor, argumentando que las pruebas eran poco concluyentes. Varias solicitudes para volver a analizar el cinturón, posible arma del crimen, fueron rechazadas. Hasta el día de hoy, Rodney Reed permanece en aislamiento dentro de la unidad Polunsky, en Texas, a la espera de la decisión final de la Corte Suprema. Número 2. Robert Leslie Robertson III. En enero de 2002, Nikki Curtis, una niña de apenas 2 años, fue llevada de urgencia a un hospital en Palestine, Texas, en estado crítico. Lamentablemente no logró sobrevivir. Los médicos determinaron que la causa de muerte fue un trauma cerebral severo, probablemente provocado por una fuerza externa. La investigación apuntó rápidamente a Robert Robertson, el padre biológico de la menor. La fiscalía lo acusó de haber actuado con violencia en un momento de ira, provocando la tragedia. En 2003, Robert Robertson fue condenado a muerte por 3 cargos: homicidio, causar daños corporales graves con resultado fatal y maltrato infantil. Desde entonces, y durante más de 20 años, Robertson ha sostenido su inocencia, afirmando que la muerte de su hija se debió a problemas médicos y no a sus acciones. El caso sigue siendo objeto de debate, ya que varios expertos médicos cuestionan la teoría del síndrome del bebé sacudido. Hoy en día, Robertson permanece en confinamiento solitario en la unidad Polunsky con una ejecución programada para octubre de 2025. Número 3. Linda Carty. En mayo de 2001, Joanna Rodríguez, una joven de 25 años y madre primeriza desde hacía solo 4 días, fue encontrada sin vida dentro de un coche abandonado en Houston, Texas. La investigación llevó rápidamente hasta Linda Carty, una mujer británico-caribeña de 43 años, exinformante de una unidad antidrogas. Según las autoridades, Linda temía perder a su pareja por no poder tener hijos, y por eso ideó un plan para secuestrar al bebé de Joanna. Convenció a 3 hombres para que irrumpieran en la casa de la víctima, la inmovilizaran y se la llevaran. Durante el cautiverio, Joanna perdió la vida por asfixia. Carty negó todos los cargos, pero tanto los testimonios como las pruebas apuntaban directamente a su implicación. En 2002, fue condenada a muerte por secuestro con resultado fatal. Hasta hoy, Linda Carty permanece en aislamiento en la unidad Polunsky, en Texas. Es una de las pocas mujeres que esperan su ejecución en el corredor de la muerte en Estados Unidos. Número 4. Melissa Lucio. En febrero de 2007, Mariah, una niña de apenas 2 años, fue llevada a un hospital en Harlingen, Texas. Lamentablemente, no logró sobrevivir. Su cuerpo presentaba signos de lesiones tanto antiguas como recientes. La fiscalía acusó a Melissa Lucio, su madre biológica, de haber ejercido un maltrato prolongado que terminó en tragedia. Lucio aseguró que la pequeña se había caído por las escaleras, pero los investigadores concluyeron que las heridas eran compatibles con un acto de violencia. Tras horas de interrogatorio, Melissa admitió haber golpeado a su hija. La fiscalía utilizó esa declaración como base para condenarla. En 2008, fue sentenciada a muerte por maltrato infantil con resultado fatal. Durante años, el caso generó gran controversia, ya que su defensa argumentó que la confesión fue forzada y que la muerte de Mariah pudo haber sido accidental. En 2022,
Texas pospuso su ejecución. Melissa Lucio sigue en aislamiento en la unidad Polunsky, a la espera del resultado de su última apelación. Número 5. Edgardo Cubas. En enero de 2002, en Houston, Edgardo Cubas y sus cómplices secuestraron a Esmeralda Alvarado, una adolescente de 15 años que regresaba a casa desde la escuela. La llevaron a una zona industrial apartada, donde sufrió un brutal ataque antes de recibir un disparo en la cabeza. Su cuerpo fue abandonado al costado de una carretera, en un lugar donde nadie notó que una joven había desaparecido. La investigación identificó rápidamente a Cubas gracias a pruebas de ADN y grabaciones de vigilancia. En el juicio, la fiscalía declaró: esto no fue un accidente, fue una cacería premeditada. No le dieron ninguna posibilidad de sobrevivir. En 2004, Edgardo Cubas fue condenado a muerte por homicidio agravado. No logró demostrar ni enfermedad mental ni arrepentimiento. Permanece en aislamiento en la unidad Polunsky, Texas. Este caso se convirtió en un ejemplo claro de cómo algunos depredadores actúan con total frialdad, incluso en medio de una ciudad llena de gente. Número 6. Walter Sorto. En diciembre de 2002, los cuerpos de 2 estudiantes de Houston fueron encontrados en un área abandonada. Ambas jóvenes habían sido sometidas, atacadas y privadas de la vida. Walter Sorto y su cómplice fueron arrestados poco después, tras revelarse pruebas de ADN y testimonios que los implicaban directamente. Sorto ya tenía antecedentes por agresión a mujeres. Al principio negó cualquier participación, pero más tarde confesó haber estado involucrado. La fiscalía concluyó que se trató de un acto premeditado, motivado por impulsos violentos, seguido de un intento de silenciar para siempre a las víctimas. En 2005, fue condenado a muerte por secuestro, agresión y asesinato de ambas jóvenes. A pesar de múltiples apelaciones, la sentencia no cambió. Hoy, sigue recluido en aislamiento en la unidad Polunsky, Texas, esperando su ejecución. Número 7. William George Davis. Entre 2017 y 2018, en el Hospital Christus Trinity Mother Frances de Tyler, Texas, 4 pacientes fallecieron de manera repentina, justo cuando mostraban signos de recuperación. Al principio, se pensó que eran complicaciones médicas, hasta que los doctores notaron un patrón alarmante. Todos los casos estaban vinculados al enfermero William Davis. La investigación reveló que Davis había inyectado aire en las arterias de los pacientes a través de sus catéteres, provocándoles accidentes cerebrovasculares mientras descansaban en sus camas. El motivo, según la fiscalía, lo hacía para luego presentarse como un salvador cuando los pacientes empeoraban. En 2021, William Davis fue condenado a muerte por los asesinatos fríamente planificados de 4 personas, utilizando un método médico. Durante la lectura del veredicto sonrió. Hoy continúa en aislamiento en la unidad Polunsky, Texas, esperando su ejecución. Número 8. Howard Paul Guidry. En 1994, Farah Fratta, una joven madre residente en Houston, fue asesinada dentro del garaje de su casa. La investigación reveló un plan de asesinato por encargo, organizado por su esposo, Robert Fratta, el autor material del crimen, Howard Guidry. Guidry recibió el pago a través de un intermediario. Según lo planeado, disparó a Farah en el momento en que ella bajaba de su coche. El caso conmocionó a la opinión pública al exponer una conspiración mortal entre personas que alguna vez fueron amigas. En 1997, Howard Guidry fue condenado a muerte por asesinato premeditado en complicidad. A pesar de múltiples apelaciones, la sentencia no fue modificada. Hoy permanece en aislamiento en la unidad Polunsky, Texas, esperando su ejecución. Número 9. Rubén Gutiérrez. En septiembre de 1998, Scholastica Harrison, una mujer de 85 años que vivía sola en Brownsville, Texas, fue asesinada en el interior de su modesta vivienda. Se sabía que guardaba una considerable cantidad de dinero en efectivo. Rubén Gutiérrez, alguien conocido por la víctima, fue identificado como uno de los que irrumpieron en la casa junto a otros cómplices. La interrogaron de forma violenta y la situación terminó en tragedia. Gutiérrez negó su participación, pero los testimonios y las pruebas físicas encontradas en el lugar fueron suficientes para condenarlo. La fiscalía afirmó que actuó por codicia, ignorando por completo la edad y condición de la víctima. En 1999 fue sentenciado a muerte por homicidio cometido durante un robo. Permanece en aislamiento en la unidad Polunsky, Texas, tras agotar todos los recursos legales. Número 10. Patrick Henry Murphy, Jr.
En diciembre de 2000, un grupo conocido como los 7 de Texas escapó por la fuerza del centro penitenciario Connally, provocando un escándalo en el sistema carcelario del estado. Durante su huida, asesinaron al oficial Aubrey Hawkins en Irving, tras ser sorprendidos robando una tienda. Patrick Murphy, miembro del grupo, no disparó, pero fue condenado como cómplice por participar en un delito armado y peligroso. El tribunal determinó que actuó como vigilante y conocía el plan desde el principio. En 2003, Murphy fue condenado a muerte bajo la ley de complicidad del estado de Texas. Permanece en aislamiento en la unidad Polunsky, esperando su ejecución. Número 11. Ronald Lee Haskell. En julio de 2014, Ronald Haskell se disfrazó de repartidor y llamó a la puerta de la hermana de su exesposa en Houston. Una vez dentro, tomó como rehenes a 6 personas, incluyendo a 4 menores, y acabó con sus vidas de forma fría y calculada. 5 de ellos murieron en el acto. Solo Cassidy, de 15 años, sobrevivió fingiendo estar muerta. Haskell fue arrestado tras una persecución policial. ¿El motivo? Un profundo odio hacia la familia de su exesposa. La prensa lo llamó la masacre familiar que estremeció a Texas. En 2019, fue condenado a muerte. Ha presentado numerosas apelaciones, pero ya nadie aboga por él. Hoy permanece en aislamiento en la unidad Polunsky. Tras esos muros, solo quedan los ecos de aquella tarde marcada por la tragedia. Número 12. Ali Ihsan. En 2012, en Houston, 2 personas fueron asesinadas en ataques dirigidos y separados. La primera víctima fue Gelareh Bagherzadeh, amiga cercana de la hija de Ali Ihsan. La segunda, Cody Beavers, esposo de la misma joven. La investigación reveló el motivo. Ihsan sentía un profundo rencor hacia su hija por haberse convertido al cristianismo y haber rechazado un matrimonio arreglado. Su objetivo era limpiar la deshonra familiar, eliminando a quienes la rodeaban. Ali Ihsan planeó los crímenes con precisión y los llevó a cabo personalmente. En 2018, fue condenado a muerte por 2 cargos de asesinato organizado. El tribunal lo describió como un extremista religioso motivado por el odio. Permanece recluido en aislamiento en la unidad Polunsky, Texas, a la espera de su ejecución. Número 13. Jason Allen Thornburg. En septiembre de 2021, la policía de Fort Worth descubrió 3 cuerpos desmembrados dentro de un contenedor de basura tras un incendio en un motel. El responsable fue Jason Thornburg, un residente del área. En su confesión, Thornburg admitió haber cometido los crímenes como parte de un ritual de sacrificio, asegurando que seguía órdenes de una fuerza superior. Antes de estos hechos, ya había quitado la vida a un amigo cercano y a una expareja sin levantar sospechas. Las pruebas eran irrefutables. Cuchillos, sangre y restos humanos fueron hallados en el lugar. En 2024, fue condenado a muerte por 3 cargos de asesinato, clasificados como especialmente brutales y premeditados. Permanece en aislamiento en la unidad Polunsky, Texas, esperando su ejecución. Número 14. Randy Ethan Halprin. En diciembre de 2000, la pandilla carcelaria conocida como los 7 de Texas escapó de prisión, cometiendo una serie de robos antes de acabar con la vida del oficial Aubrey Hawkins en Irving. Uno de sus miembros era Randy Halprin, quien ya tenía antecedentes por maltrato infantil. Halprin no disparó el arma, pero tuvo un rol activo en los robos, la fuga y los actos armados. La fiscalía concluyó que fue cómplice del homicidio, plenamente consciente de las consecuencias. En 2003 fue condenado a muerte bajo la ley de complicidad del estado de Texas. Durante años apeló alegando que el juez del juicio tenía prejuicios religiosos, pero la sentencia se mantuvo firme. Randy Halprin sigue en confinamiento solitario en la unidad Polunsky, esperando su ejecución. Número 15. Bartholomew Granger. En marzo de 2012, en Beaumont, Texas, Bartholomew Granger abrió fuego dentro de un tribunal, acabando con la vida de una mujer inocente y dejando varios heridos. La víctima estaba relacionada con un juicio en el que Granger era acusado. Él mismo confesó haber actuado por venganza, con el objetivo de evitar que testificaran en su contra. Su ataque, en pleno centro de la ciudad, provocó una oleada de indignación. Durante su huida, también utilizó su vehículo para atropellar a otras personas. El tribunal determinó que actuó con total intención, sin padecer enfermedad mental y con el propósito de eliminar a quienes consideraba una amenaza. En 2013 fue condenado a muerte. Hoy permanece en aislamiento en la unidad Polunsky, Texas, a la espera de su ejecución. Número 16. Farion Wardrip.
Entre 1984 y 1986, en el norte de Texas, 5 mujeres jóvenes fueron asesinadas. Todas presentaban un patrón similar de ataque y sometimiento. El responsable fue Farion Wardrip, un exguardia de seguridad. Inicialmente no fue considerado sospechoso, pero tras ser arrestado por un delito menor, las pruebas de ADN de casos anteriores lo delataron. Wardrip confesó todos los crímenes, afirmando que no podía controlarse al ver a mujeres solas. La fiscalía lo describió como alguien obsesionado con el poder que trataba a las personas como objetos. En 1999 fue condenado a muerte por asesinato serial. Permanece en confinamiento solitario en la unidad Polunsky, Texas, esperando su ejecución. Número 17. Eric Lyle Williams. En 2013, el condado de Kaufman quedó conmocionado cuando 3 autoridades judiciales fueron brutalmente asesinadas. Las víctimas: el fiscal Mark Haas, el fiscal jefe Mike McClelland y su esposa. La investigación condujo a Eric Williams, un exabogado y exjuez previamente procesado por los mismos fiscales. Su motivo: venganza contra el sistema que, según él, destruyó su vida. Williams planificó con cuidado, utilizó armas caseras y ejecutó los crímenes con frialdad, borrando sus huellas de forma meticulosa. El caso causó gran impacto, pues el autor conocía perfectamente la ley. En 2014, fue condenado a muerte por asesinato con circunstancias especiales. Permanece en aislamiento en la unidad Polunsky, Texas, esperando su ejecución. Número 18. Víctor Saldaño. En noviembre de 1995, Víctor Saldaño, un ciudadano argentino, junto a un cómplice, secuestró al empresario Paul Ray King en Plano, Texas. Saldaño le disparó, robó su dinero y su vehículo y luego huyó. Fue capturado poco después y confesó todo. En el juicio de 1996 recibió una condena de muerte. Sin embargo, el uso de argumentos relacionados con su origen latino para predecir su peligrosidad futura generó una fuerte controversia. La sentencia fue anulada, pero en un nuevo juicio volvió a ser condenado. Argentina y varias organizaciones internacionales han solicitado clemencia en múltiples ocasiones, sin éxito. Durante sus apelaciones, Saldaño realizó varias huelgas de hambre. Hoy continúa en aislamiento en la unidad Polunsky, Texas, esperando su ejecución. Número 19. Charles Victor Thompson. En abril de 1998, Charles Thompson asesinó a su novia, Denise Haislip, y al hombre con quien ella estaba saliendo, en Houston. Cometió los crímenes delante de testigos, utilizando un arma oculta. Tras ser arrestado, Thompson no mostró remordimiento alguno y se presentó con actitud desafiante durante el juicio. En 1999 fue condenado a muerte por asesinato premeditado, motivado por celos, considerado de una crueldad extrema. Un hecho notable ocurrió en 2005, cuando Thompson logró escapar de prisión durante varios días utilizando documentos falsificados, lo que obligó a reforzar la seguridad en la unidad Polunsky. Hasta hoy, Charles Thompson permanece en el corredor de la muerte, sin indicios de reducción de condena. Número 20. Juan Carlos Álvarez. En junio de 1998, en el oeste de Houston, Juan Carlos Álvarez, miembro de la pandilla Southwest Cholos, condujo por un complejo de apartamentos durante la noche con un rifle en mano. Al ver reunido a un grupo rival, abrió fuego sin dudarlo. Los hermanos Michael y Adrian Aguirre murieron en el acto. Otras 6 personas resultaron gravemente heridas. La investigación reveló que se trataba de un acto de venganza entre pandillas. Álvarez fue arrestado poco después, tras rastrear el vehículo y el arma utilizada. El tribunal calificó el crimen como asesinato organizado, comparable a una ejecución a plena luz del día. La fiscalía lo describió como una lluvia de balas impulsada por el odio, sin el menor respeto por la vida humana. En 1999, Álvarez fue condenado a muerte. Permanece en confinamiento solitario en la unidad Polunsky, Texas, esperando el día en que cruce esa última puerta. Número 21. Carrie DeMart Allen. En el año 2000, en el condado de Harris, Carrie DeMart Allen vivía con su pareja y 4 niños pequeños. Pero detrás del silencio de aquel apartamento se escondía una tragedia. La más pequeña, Kiana Lachey Baker, de solo 2 años, no tuvo oportunidad de sobrevivir tras sufrir actos continuos de violencia. Los investigadores confirmaron que Allen fue el responsable. El testimonio del forense fue claro. No se trataba de un accidente, sino de una agresión deliberada cometida por un adulto. Arrestado inmediatamente después del fallecimiento de la menor, Allen no negó lo ocurrido. Fue condenado a muerte por asesinato agravado al tratarse de una víctima indefensa. Permanece en aislamiento en la unidad Polunsky. No le quedan más apelaciones ni esperanza alguna.
Solo la espera para pagar por aquella crueldad cometida tiempo atrás. Número 22. Guy Len Allen. El 3 de abril de 2002, Guy Allen emboscó a su exnovia Barbara Hill y a la hija de ella, Janet Johnson, de 10 años. Dentro del coche, Barbara fue apuñalada mientras la pequeña Janet, desesperada, llamó al número de emergencias, suplicando ayuda mientras presenciaba la tragedia. La grabación de esa llamada se convirtió en una prueba estremecedora contra Allen. Capturado poco después, confesó haber actuado porque no aceptaba el rechazo. El ataque fue descrito como implacable y sin misericordia. En 2004, Texas lo condenó a muerte por el asesinato de 2 personas, incluyendo a una menor de edad. El tribunal concluyó que Allen era alguien que usaba la violencia como método de control. Permanece en confinamiento solitario en la unidad Polunsky, Texas, sin posibilidad de nuevas apelaciones. Número 23. Perry Allen Austin. En 1992, Perry Austin acabó con la vida de David Cosmos, un niño de 9 años, en Houston. El caso conmocionó a la opinión pública. Engañó al menor para llevarlo a un lugar apartado. Le administró sedantes y luego cometió el crimen. El cuerpo fue encontrado días después, con evidencias claras de violencia. Austin ya tenía antecedentes por agresión a menores, pero este caso salió a la luz cuando confesó durante un interrogatorio por otro delito. La fiscalía describió sus actos como a sangre fría, sin rastro alguno de humanidad. En 2002, fue condenado a muerte. A pesar de múltiples apelaciones alegando problemas mentales, todas fueron rechazadas. Hoy, permanece en aislamiento en la unidad Polunsky, Texas, sin ninguna salida legal. Número 24. Héctor Acosta. En septiembre de 2017, Fort Worth se vio sacudida cuando la policía descubrió 2 cuerpos desmembrados en un vecindario tranquilo. Los restos de una de las víctimas estaban esparcidos en un terreno abandonado. El autor fue identificado rápidamente. Héctor Acosta, de 28 años, fue capturado después de que su ADN coincidiera con las pruebas encontradas en la escena. Acosta confesó haber actuado por motivos personales. Utilizó cuchillos y hachas con una brutalidad que los fiscales describieron como medieval. En 2019, fue condenado a muerte por asesinato premeditado y disposición cruel de los cuerpos. Permanece en aislamiento en la unidad Polunsky, Texas, esperando su ejecución. Número 25. Carlos Manuel Ayestas. El 5 de septiembre de 1995, en Houston, Carlos Ayestas irrumpió en la casa de Santiago Paneque con la intención de robar objetos de valor. Al ser sorprendido, no dudó en actuar. La asfixió hasta quitarle la vida y luego saqueó la propiedad antes de huir. Fue arrestado pocos días después. Las pruebas en su contra incluían ADN, testimonios de testigos y grabaciones de cámaras cercanas. La fiscalía lo describió como alguien que quitaba vidas por motivos insignificantes, valorando más los objetos robados que la vida humana. En 1997, fue condenado a muerte. Presentó numerosas apelaciones, alegando dificultades migratorias y personales, pero todas fueron rechazadas. Carlos Ayestas lleva más de 25 años en confinamiento solitario en la unidad Polunsky, Texas, esperando su ejecución. Número 26. Eugene Broxton. En 1991, Eugene Broxton asesinó a Sheila Dawkins durante un robo planificado en Luisiana. Después, continuó evadiendo a las autoridades mientras cometía más robos y homicidios en Texas. Finalmente, fue detenido en Houston gracias a una investigación federal conjunta que conectó sus crímenes en ambos estados. El tribunal concluyó que Broxton actuaba con frialdad, matando por dinero, utilizando métodos de sometimiento, agresión y ejecución sin mostrar humanidad alguna. La fiscalía lo describió como alguien que trataba la vida humana como una mercancía sin valor. En 1992 fue condenado a muerte en Texas. A pesar de múltiples apelaciones en las que argumentó haber tenido una infancia traumática y abusiva, todos los procesos legales han sido cerrados. Eugene Broxton permanece en confinamiento solitario en la unidad Polunsky, Texas, esperando su ejecución. Número 27. Kimberly Cargill. En 2010, en el condado de Smith, Texas, Kimberly Cargill asesinó a Cherry Walker, la niñera de su hijo. El motivo era directo. Walker había sido citada a declarar contra Cargill en una disputa por la custodia del menor. Para silenciarla, Cargill organizó un encuentro y la eliminó. Pero no se detuvo allí. Transportó el cuerpo hasta una zona remota, lo roció con gasolina y le prendió fuego para eliminar cualquier rastro. Sin embargo, los registros médicos y los datos telefónicos guiaron a la policía directamente hacia ella.
El tribunal la describió como una persona engañosa, implacable y con tendencia a culpar siempre a los demás. En 2012, Kimberly Cargill fue condenada a muerte. Permanece en confinamiento solitario en la unidad Polunsky, Texas, a la espera de su ejecución. Número 28. Brittany Holberg. En 1996, en amarillo, Brittany Holberg, de 23 años, visitó el apartamento de A.B. Towery Sr., un hombre de 80 años, con la intención de robarle dinero para comprar sustancias. Ante la resistencia del anciano, utilizó tijeras, cuchillos y una lámpara hasta que la víctima dejó de moverse. El cuerpo presentaba múltiples heridas graves que provocaron su fallecimiento. Holberg robó dinero en efectivo y objetos de valor antes de escapar. Al ser arrestada, ofreció declaraciones contradictorias y negó su culpabilidad. El tribunal concluyó que se trató de un crimen motivado únicamente por razones económicas y ejecutado con una crueldad injustificable. En 1998 fue condenada a muerte. A inicios de 2025, la sentencia fue anulada debido a errores procesales. Holberg espera un nuevo juicio, aunque la condena original sigue técnicamente activa. Número 29. Darlie Routier. En junio de 1996, en Rowlett, Texas, la policía descubrió a dos niños pequeños, Devon y Damon Routier, apuñalados hasta la muerte en la sala de estar de su hogar. Su madre, Darlie Routier, afirmó que un intruso había cometido los crímenes. Sin embargo, las pruebas de sangre y sus declaraciones cambiantes la convirtieron en la principal sospechosa. La fiscalía sostuvo que Darlie había preparado la escena para encubrir los hechos, motivada por problemas económicos. En 1997, fue condenada a muerte por la muerte de Damon, de 5 años. El caso de Devon no ha sido juzgado por separado. Años después, la opinión pública sigue profundamente dividida: víctima inocente o autora implacable. A pesar de las solicitudes para nuevas pruebas de ADN, la sentencia de muerte sigue vigente. Actualmente, Darlie Routier está recluida en la unidad O'Daniel, Texas. Número 30. Otis McCain. El 20 de noviembre de 2016, en San Antonio, el oficial de policía Benjamin Marconi fue asesinado mientras se encontraba dentro de su patrulla realizando tareas administrativas. El autor del disparo fue Otis McCain, quien albergaba resentimiento hacia el sistema legal por una disputa de custodia. Las cámaras de seguridad lo captaron acercándose al vehículo y disparando sin dudar, para luego alejarse sin mostrar arrepentimiento. Al ser arrestado, McCain declaró que quería desquitarse con alguien que llevara uniforme. En 2021, el tribunal concluyó que se trató de un asesinato dirigido sin remordimiento contra un agente del orden, la única sentencia posible, la pena de muerte. Otis McCain permanece en confinamiento solitario en la unidad Polunsky, Texas. En julio de 2025, su apelación basada en salud mental fue rechazada. La condena se mantiene firme. Número 31. Michael Dean González. En 1995, Michael González, conocido como Spider, irrumpió en la casa de sus vecinos en Odessa con la intención de robar. Al ser descubierto, no dudó en atacar brutalmente a Manuel y Merced Aguirre, causándoles la muerte. Sus cuerpos fueron hallados en la vivienda, con señales claras de un ataque repentino y violento. González huyó tras robar pertenencias, pero fue arrestado ese mismo día. Durante el juicio se mostró frío y sin remordimientos. Condenado a muerte en 1995, su fase de sentencia fue reexaminada en 2009, pero la pena fue ratificada. González sigue recluido en aislamiento en la unidad Polunsky, Texas, tras el rechazo de su solicitud por discapacidad intelectual. Número 32. Willie Roy Jenkins. En 1975, en San Marcos, Cheryl Ann Norris, de 20 años, fue hallada sin vida en su apartamento. La evidencia indicó que había sido agredida, asesinada y sumergida en la bañera para eliminar huellas. El caso quedó sin resolver durante casi 40 años. En 2010, gracias a la tecnología de ADN, Willie Jenkins volvió al centro de atención. En ese momento, ya cumplía condena por otros delitos y nunca había sido sospechoso. Su historial de violencia contra mujeres coincidía con el patrón del crimen. En 2013, fue condenado a muerte en Texas. La fiscalía lo describió como justicia retrasada, pero no olvidada. Permanece en confinamiento solitario en la unidad Polunsky, Texas. Sus últimos años transcurren en aislamiento, sin que nadie crea ya en su inocencia. Número 33. Christopher Love. En septiembre de 2015, la dentista Kendra Hatcher, de 35 años,
Fue asesinada de un disparo en el estacionamiento de su lujoso edificio de apartamentos en Dallas. El autor, Christopher Love, quien ejecutó un asesinato por encargo organizado por Brenda Delgado, exnovia del novio de Kendra. Love rastreó, emboscó y disparó directamente a la víctima. Las pruebas, incluyendo el arma, videos de vigilancia y testimonios, lo señalaron sin lugar a dudas. El tribunal calificó el crimen como un asesinato a sangre fría, sin remordimiento alguno. En octubre de 2018, Christopher Love fue condenado a muerte. A pesar de apelar ante las Cortes Supremas estatal y federal, todas sus solicitudes fueron rechazadas. Permanece en confinamiento solitario en la unidad Polunsky, Texas. Su nombre sigue asociado a un caso que impactó a Dallas por su crueldad y desprecio absoluto por la vida. Número 34. Joe Michael Luna. En 2005, en San Antonio, Joe Luna entró por la fuerza en el hogar de Michael Andrade con la intención de robar. Al ser sorprendido, lo mató con sus propias manos. Para eliminar pruebas, incendió el apartamento, dejando solo cenizas tras de sí. Fue capturado poco después del incendio. Confesó todo y declaró que quería recibir la pena de muerte lo antes posible. El tribunal lo describió como alguien peligroso, sin remordimiento, capaz de matar simplemente para evitar enfrentar las consecuencias. En 2006, Joe Luna fue condenado a muerte. Presentó múltiples apelaciones alegando problemas de salud mental, pero todas fueron rechazadas. Sigue recluido en aislamiento en la unidad Polunsky, Texas, el lugar al que, según sus palabras, deseaba llegar más rápido que nadie. Número 35. Joseph Gamboa. El 23 de junio de 2005, en el bar Taco Land de San Antonio, Joseph Gamboa desató un tiroteo que dejó 2 personas muertas, entre ellas el dueño del local y un empleado. El motivo, una discusión menor que terminó en sangre y balas. Fue arrestado poco después, sin mostrar arrepentimiento. Las pruebas recogidas en la escena y los testimonios de los testigos confirmaron que él fue el tirador. El tribunal describió el crimen como un símbolo de violencia sin sentido. En 2007, Gamboa fue condenado a muerte. Presentó múltiples apelaciones, alegando defensa legal ineficaz, pero todas las vías fueron cerradas. Hoy, Joseph Gamboa permanece en confinamiento solitario en la unidad Polunsky, Texas, esperando su ejecución. Número 36. Julius Jerome Murphy. En 1998, en el condado de Bowie, Julius Murphy fue condenado por el asesinato de Jason Erie, un automovilista que intentaba arreglar su vehículo durante la noche. Según la acusación, se acercó con varios cómplices, lo asaltaron y le quitaron la vida sin piedad. Luego robaron su auto y sus pertenencias. Fue arrestado poco después. En su contra había testimonios y pruebas circunstanciales. El tribunal calificó el crimen como un acto sin corazón motivado por el robo. En 1998, Murphy fue condenado a muerte. Apeló en varias ocasiones, alegando declaraciones falsas y errores en la investigación, pero todos sus intentos fracasaron. Julius Murphy permanece en confinamiento solitario en la unidad Polunsky, Texas, esperando su ejecución. En esa celda estrecha, sabe que su caso hace tiempo dejó de importar al mundo exterior. Número 37. Jeffrey Lee Wood. El 2 de enero de 1996, en Kerrville, Texas, Jeffrey Lee Wood y su cómplice Daniel Renault llevaron a cabo un robo en una gasolinera Texaco. Renault disparó y acabó con la vida del dependiente Chris Kieran. Wood nunca sostuvo el arma y se encontraba fuera del establecimiento en el momento del disparo, pero bajo la ley de Texas, todos los cómplices comparten responsabilidad. Fue arrestado ese mismo día. Admitió haber ayudado a planear el robo, pero afirmó que nunca pensó que alguien perdería la vida. La fiscalía lo calificó como un cómplice voluntario, plenamente consciente de los riesgos. En 1998, Jeffrey Lee Wood fue condenado a muerte. Su caso sigue siendo una de las condenas más controvertidas de Texas, ya que no fue el autor directo del homicidio. Permanece en confinamiento solitario en la unidad Polunsky, Texas. Aunque su ejecución ha sido aplazada en 2 ocasiones, el desenlace parece inalterable. Número 38. Carlos Treviño. Carlos Treviño fue condenado a muerte en el condado de Bexar, Texas, por un asesinato considerado especialmente atroz. El caso involucró violencia dirigida, ejecutada con lo que el tribunal describió como acciones calculadas y brutales. Fue arrestado poco después del crimen. En su contra, había pruebas abrumadoras, testigos, rastros forenses y evidencia física. En el juicio, negó ser culpable, pero nunca ofreció una explicación clara.
La fiscalía lo calificó como un crimen a sangre fría que no dejó escapatoria a la víctima. Sus apelaciones ante tribunales estatales y federales, incluida la Corte Suprema de Estados Unidos, fueron todas rechazadas. Carlos Treviño permanece en aislamiento en la unidad Polunsky, Texas. Con todas las opciones legales agotadas, solo queda esperar su ejecución. Número 39. Obie D. Weathers, 13. Obie Weathers fue condenado a muerte en el condado de Bexar, Texas, por el asesinato brutal de una víctima durante un robo planificado. Aunque se conocen pocos detalles del caso, los tribunales coincidieron en que las pruebas forenses eran concluyentes. Fue arrestado poco después del crimen y no presentó una defensa convincente. La fiscalía lo describió como alguien dispuesto a matar por un beneficio insignificante. Desde 2019, todas sus apelaciones han sido rechazadas tanto en tribunales estatales como federales. Ya no quedan caminos legales para revertir la sentencia. Obie Weathers permanece en confinamiento solitario en la unidad Polunsky, Texas, esperando su ejecución. Su nombre hace tiempo desapareció del debate público. Número 40. John Valentine. En 1998, en Amarillo, Texas, John Valentine disparó y acabó con la vida de 3 adolescentes dentro de una misma vivienda como resultado de un conflicto personal con uno de ellos. Entró durante la noche y atacó con un arma de fuego mientras las víctimas dormían. Fue capturado días después tras huir a Arizona. Valentine no negó lo ocurrido. La fiscalía calificó el crimen como un asesinato calculado, a sangre fría. El caso conmocionó al público, ya que las 3 víctimas eran muy jóvenes. En 2003, John Valentine fue condenado a muerte. Presentó numerosas apelaciones alegando mala representación legal, pero todos sus intentos fracasaron. Hoy permanece en confinamiento solitario en la unidad Polunsky, Texas. Con todas las vías legales cerradas, la sentencia de muerte sigue en pie. Número 41. Arturo D. Aranda. En 1976, en el condado de Webb, Texas, Arturo Aranda y sus cómplices emboscaron a un agente encubierto con la intención de robarle drogas y dinero. Cuando el oficial se dio cuenta de lo que ocurría, Aranda no dudó en disparar. El crimen conmocionó a Laredo, ya que la víctima lo conocía por vínculos previos con actividades ilegales. Fue arrestado de inmediato. Durante el juicio, Aranda se mostró desafiante, sin arrepentimiento alguno. En 1979, fue condenado a muerte por asesinar a un oficial de la ley. En ese entonces, la prensa lo llamó un hombre que no temía a la muerte. Casi medio siglo ha pasado, y Arturo Aranda sigue en confinamiento solitario en la unidad Polunsky, Texas. Todas sus apelaciones han sido rechazadas. Es uno de los reclusos más antiguos del corredor de la muerte en Texas, aunque su destino quedó sellado hace mucho. Número 42. Raúl Cortés. En 2004, en McKinney, Texas, Raúl Cortés y sus cómplices llevaron a cabo la masacre de 4 personas en una sola noche, incluyendo a un menor de edad. El motivo: robo y venganza personal. Las víctimas fueron ejecutadas a corta distancia, dejando una escena teñida de sangre que horrorizó a toda la comunidad. Fue arrestado tras la investigación. En prisión, Cortés mostró 0 remordimientos e incluso escribió libros alardeando sobre su pasado. El tribunal lo describió como alguien que se expresa con un arma, valorando la vida humana menos que el dinero. En 2009, Raúl Cortés fue condenado a muerte. Aunque presentó múltiples apelaciones, todas fueron denegadas. Permanece en aislamiento en la unidad Polunsky, Texas. Tras la puerta de su celda, espera que la ley cumpla lo inevitable. Número 43. Andrew Thomas. En 2004, Andrew Thomas acabó con la vida de su exesposa, su hijo y la hija de ella. Afirmó haber escuchado órdenes divinas que lo empujaron a cometer actos extremos bajo alucinaciones, convencido de estar expulsando demonios. Tras su arresto, Thomas se arrancó el ojo izquierdo mientras estaba en la cárcel. A pesar de sus antecedentes de enfermedad mental severa, fue declarado culpable. Los expertos advirtieron: un hombre que no puede distinguir la realidad de la fantasía no debería sentarse en la silla eléctrica. Pero el jurado no aceptó esa defensa. En 2005, Andrew Thomas fue condenado a muerte. Más tarde, se arrancó también su segundo ojo. Hasta hoy, el caso sigue generando un profundo debate legal y ético. Actualmente está recluido en la unidad psiquiátrica Chester Puerto. En la oscuridad eterna que él mismo se impuso, aún lo espera la muerte. Número 44. David Leonard Wood. En 1987,
El desierto de El Paso se convirtió en un lugar de entierros. Se encontraron los cuerpos de 6 mujeres jóvenes, con signos de haber sido agredidas, abandonadas bajo la arena. David Leonard Wood, con antecedentes por agresión, se convirtió rápidamente en el principal sospechoso. Testigos, pruebas físicas y su historial violento lo llevaron a juicio. La prensa lo apodó el asesino del desierto. Un depredador que acechaba a sus víctimas en la soledad del paisaje. En 1992 fue condenado a muerte. Durante 3 décadas ha presentado apelaciones, alegando errores legales y solicitando reanálisis de ADN. Permanece en confinamiento solitario en la unidad Polunsky, Texas. Cada día que pasa, solo hace más espeso el polvo de la memoria. Pero la sentencia de muerte no ha cambiado. Número 45. Rubén Cárdenas. En 1997, Rubén Cárdenas fue condenado por el secuestro, agresión y asesinato de su prima de 16 años en Edinburgh, Texas. El cuerpo de la víctima fue hallado después de su propia confesión. Cárdenas alegó que su declaración fue obtenida bajo presión y que nunca recibió una defensa legal adecuada. El caso se convirtió en una controversia internacional cuando el gobierno de México intervino, argumentando que se habían violado sus derechos consulares. En 2017, a pesar de las objeciones, Texas llevó a cabo la ejecución mediante inyección letal. La familia de Cárdenas y el gobierno mexicano declararon: la justicia fue manipulada. Hasta el día de hoy, el nombre de Rubén Cárdenas representa esos casos donde la pena de muerte se entrelaza con disputas diplomáticas y donde la ley no deja espacio para el debate. 46. Paul Gilbert DeVoe III, Texas, verano de 2007. Una casa suburbana fue allanada. La policía encontró a 4 víctimas, una madre, sus 2 hijas adolescentes y la pareja de la mujer. La escena fue profundamente perturbadora. A 200 kilómetros, un cantinero apareció muerto dentro de un bar vacío. El responsable era el mismo hombre, Paul Gilbert DeVoe III. DeVoe huyó a través de 3 estados, dejando rastros a cada paso. La persecución parecía una versión real de Natural Born Killers, pero sin cámaras, solo con víctimas reales. Fue capturado tras unos días prófugo. En la corte no negó los cargos. Dijo: sé que estuve mal, pero quiero vivir. La verdad estaba en esa confesión. No se trataba de culpabilidad, sino de una desesperada voluntad de sobrevivir. Incluso después de quitar varias vidas, suplicó por un respiro más, como si ni él entendiera por qué lo había hecho. Fue condenado a muerte. Pero la pregunta inquietante es esta: si el propio autor se declaró perdido, ¿quién más podría explicar por qué ocurrió tanta sangre? 47. Anthony Cardell Haynes, Houston, 1998. En una noche de octubre, el oficial Kent Kincaid había terminado su turno y conducía con su esposa a casa. Cuando una camioneta bloqueó su camino, no tuvo tiempo de mostrar su placa antes de recibir un disparo mortal. El autor fue Anthony Haynes, de 19 años. Fue arrestado horas después. Declaró: pensé que él iba a dispararme primero, pero el fiscal sostuvo que fue una ejecución callejera, cometida por alguien con miedo de ser vigilado. En 1999 recibió la pena capital. Casi 14 años después fue trasladado a la cámara de ejecución. Las luces estaban encendidas, la aguja preparada, las paredes insonorizadas, pero 2 horas antes de la hora prevista, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó suspender la ejecución. La razón: su abogado no tenía experiencia y no presentó pruebas sobre la salud mental de Haynes. Parecía que esta pausa cambiaría todo, pero un año después, en 2013, la condena se cumplió, sin nuevo juicio, sin más debate. Anthony Haynes, alguna vez salvado por un sistema que dudaba de sí mismo, terminó ejecutado por esa misma mano, como si la justicia solo hubiera dado media vuelta, pero nunca cambiado de rumbo. 48. James Broadnax, Dallas, Texas. Una noche de junio. 2 estudiantes universitarios, Stephen Swan y Matthew Butler, conversaban frente a una iglesia sobre música, esperanzas y sueños aún por alcanzar. Entonces apareció James Broadnax. Sacó un arma y lo arrebató todo en apenas 8 segundos. No hubo persecución. No hubo gritos de auxilio. Solo 2 disparos y silencio absoluto. Uno cayó de inmediato. El otro alcanzó a correr unos pasos antes de desplomarse en el estacionamiento Nancy Pacisashi. Al ser arrestado, Broadnax se jactó con amigos como si hubiera ganado un juego. Necesitaba dinero, un carro, y lo conseguí. Incluso imitó entre risas la forma en que la víctima cayó. Pero en la sala del tribunal no hubo risas. Condena de muerte, sin objeciones. Aunque la contradicción estaba allí.
Durante el juicio se excluyó a todos los jurados afroamericanos. La justicia se impuso, pero quedó la sensación de un veredicto escrito de antemano. 49. Tony Egbuna Ford. El Paso, Texas. Una noche de diciembre de 1991, todo un vecindario despertó con disparos que provenían de la modesta casa de la familia Murillo. Cuando llegó la policía, la puerta seguía abierta. En el interior, Armando Murillo Jr., un joven de menos de 20 años, yacía sin vida en el suelo, frente al dormitorio de su madre y su hermana. 3 disparos. Una irrupción a medianoche, y una familia destrozada en cuestión de minutos. Según la sobreviviente, 2 hombres encapuchados entraron y dispararon sin pronunciar palabra. La madre fue herida, pero sobrevivió. Las 2 hijas resultaron lesionadas, y una de ellas vio a su hermano morir frente a sus ojos. Solo porque se interpuso en el camino. Tony Ford fue arrestado días después, señalado como el conductor que esperaba afuera. Él negó cada acusación. No había ADN ni evidencia física. Solo la palabra de una adolescente aterrada y cubierta de sangre. En 1993 fue condenado a muerte. Sus operaciones se extendieron por 3 décadas, pero nunca prosperaron. Muchos creen que fue solo un eslabón menor en un plan de homicidio más amplio, no quien apretó el gatillo, pero eso no cambió nada. Para la ley, aquella noche Tony Ford estuvo lo bastante cerca como para ser llamado asesino. Y hoy, la fecha de su ejecución está más cerca que nunca. 50. Rigoberto Ávila Jr., El Paso, Texas. Año 2000. Un niño de 19 meses, Brian Gutiérrez, fue llevado de urgencia al hospital en estado crítico. Su pulso era débil. No respondía. Sus ojos abiertos, como si hubiera presenciado algo indescriptible. Ese día, Rigoberto Ávila Jr., novio de la madre del niño, estaba cuidándolo. Dijo a los médicos que Brian se lastimó cuando otro niño de 4 años saltó sobre su abdomen mientras jugaban, pero los doctores no lo creyeron. Las lesiones eran demasiado graves. El trauma interno no podía venir de una simple caída. En el juicio su explicación fue descartada como una mentira. Los expertos médicos concluyeron: fue trauma contundente deliberado con fuerza extrema. Años más tarde, con la evolución de la ciencia forense, nuevos peritos sugirieron que pudo ser un accidente trágico. El niño de 4 años, ya adulto, insiste en que él causó la muerte, pero la ley no retrocede. Ávila fue condenado a muerte. No hubo pruebas directas, solo una declaración menos creíble que la mirada perdida de un niño demasiado pequeño para defenderse. 51. Fabián Hernández. El Paso, Texas. 3 de noviembre de 2006. Era una tarde común. René Urbina estaba afuera de la casa de sus padres, con su bebé en brazos, mirando hacia un auto estacionado en la entrada. Dentro estaba su exesposo, Fabián Hernández. Salió en silencio, sin llevar nada más que una mirada fría y vacía. Junto a René estaba Arturo Fonseca, su amigo cercano de 24 años, que acababa de bajar del vehículo sin siquiera sacar la llave del encendido. Entonces se escucharon 2 disparos. Hernández les disparó frente al niño, sin advertencia, sin vacilación. Cuando llegó la policía, el bebé lloraba en brazos de su abuelo. Su madre yacía inmóvil en el césped. Una sandalia quedó fuera del lugar y el olor a pólvora aún flotaba en el aire del hogar. Hernández fue detenido poco después. Exintegrante de una pandilla, admitió haber seguido a su exesposa durante días antes del ataque. El juicio terminó rápido. En 2009 recibió la pena capital. Parecía un crimen por celos, pero la contradicción más cruel estaba en su mirada durante el juicio. Sin dolor, sin enojo, solo vacío. Un hombre que salió de las sombras de su propia familia rota, para destruir lo poco de luz que quedaba. 52. Charles Mamou, Jr. Houston, 1998. Mary Carmouche, de 17 años, salió de casa una tarde y nunca regresó. Su cuerpo fue hallado en la carretera mostrando señales de un ataque brutal. La policía señaló a un sospechoso, Charles Mamou, Jr., quien había estado vinculado a negocios de drogas con el hermano mayor de Mary. Una disputa creció y la venganza siguió. En el juicio, los testimonios fueron contradictorios. No hubo ADN ni pruebas físicas que lo ataran a la escena. En 2000 fue condenado a muerte. Mamou afirmó: fui la última persona que vio a Mary, pero no la maté. Años después surgió el giro. Su abogado reconoció que nunca investigó al testigo clave, nunca llamó a un perito de escena y nunca cuestionó testimonios débiles. Un juicio ruidoso, pero sin fondo. Una vida sostenida en palabras, no en pruebas. Mamou sigue en el corredor de la muerte, no porque se probara que fue el culpable, sino porque estuvo cerca de una muerte que nadie ha explicado del todo.
53. Gerald Eldridge. Houston, 1993. Cynthia Bogani, una mujer de 28 años, abrió la puerta de su apartamento tras escuchar un golpe familiar. Afuera estaba Gerald Eldridge, su exnovio y padre de su hija. El tiempo se detuvo un segundo antes de que sacara un arma. 3 disparos. Cynthia cayó en el umbral. Su hija Chirisa, de 9 años, presenció todo. Corrió a esconderse bajo la cama. Eldridge la siguió. Y nadie más en ese apartamento vivió para contarlo. Fue arrestado horas después. No negó sus actos. Pero al recibir la condena a muerte alegó: «Tengo una enfermedad mental». Durante 30 años, sus apelaciones giraron en torno a una sola pregunta: ¿era mentalmente competente para ser ejecutado? Finalmente, un tribunal federal determinó que sí. Nadie niega que Eldridge quitó 2 vidas. Pero la contradicción está aquí. Aunque alguna vez escuchó voces y se autolesionó en prisión, el sistema legal declaró que estaba lo bastante cuerdo como para morir. Una sentencia clara. Un culpable condenado. Pero lo más frío de esta historia es cómo la justicia reconoció su miedo a la muerte. Y aún así, decidió cumplirla. 54. Edward Lee Busby Jr. Fort Worth, una mañana de invierno de 2004. Una mujer de 78 años desapareció tras salir de la iglesia. 3 días después, su cuerpo fue hallado en un campo abierto. Tenía las manos y los pies atados, la boca cubierta con cinta adhesiva y ninguna de sus pertenencias cerca. Edward Lee Busby Jr. fue arrestado menos de 48 horas después. Testigos lo vieron retirando dinero con su tarjeta. En su auto había un rollo de cinta idéntico al usado en la escena. Durante el interrogatorio, Busby dijo: «Yo solo estaba en el asiento trasero. No sé cómo murió». La corte no le creyó. En 2005 fue condenado a muerte. Luego surgió un giro con 2 palabras: discapacidad intelectual. Su abogado argumentó que carecía de la capacidad para entender el sentido de una condena capital. El tribunal rechazó inicialmente la petición, pero en 2021 ocurrió algo inusual. La ejecución fue suspendida solo para evaluar su competencia mental. Desde entonces no ha pasado nada. Busby espera, sin saber si vivirá o morirá. Lo único seguro es la muerte de la víctima. Lo demás, como la cinta, mantiene todo sujeto, pero también asfixia. 55. Guy Len Allen. Condado de Travis, 2002. Barbara Hill, de 47 años, y su hija Janet Johnson, de 19, preparaban la cena. Un día normal, una cocina cálida y familiar. Entonces apareció Guy Len Allen, expareja de Barbara. Nadie sabe qué ocurrió tras la puerta. Lo que se sabe: minutos después, Barbara estaba sin vida, con decenas de heridas. Janet, que solo intentó intervenir, también fue apuñalada. La escena fue tan perturbadora que hasta los investigadores apartaron la mirada. El caso sacudió al condado de Travis, no solo por la brutalidad, sino porque las víctimas eran su propia familia. Allen fue arrestado de inmediato, sin resistencia, sin reacción. Su defensa habló de una infancia marcada por abusos y traumas nunca tratados. El tribunal no se conmovió. Fue condenado a muerte. La ironía es escalofriante. Un hombre que había vivido con miedo dejó a 2 mujeres morir en terror. La justicia se cumplió, pero la verdad se apagó para siempre. Junto con los últimos gritos de esa cocina. 56. Joshua Maxwell. Agosto de 2000. El oficial R. López, del condado de Bexar, acababa de terminar un turno nocturno. Paró en una tienda cercana a su casa, pero en la oscuridad lo esperaban Joshua Maxwell, de 21 años, y su novia Tessie McFarland. Huían tras haber quitado la vida a un trabajador de FedEx en Indiana. Necesitaban dinero, una tarjeta y una víctima más para escapar. El oficial fue emboscado dentro de su auto. Maxwell disparó. Un solo tiro. Se llevaron su identificación, su tarjeta bancaria, y dejaron su cuerpo inmóvil. Su camioneta fue encontrada a pocos kilómetros. Joshua fue capturado poco después, cerca de la frontera sur. En la corte se rió, sin remordimiento. Pero 10 años después, ya en la cámara de ejecución, su voz cambió. Esa persona murió hace mucho. Pero el oficial López nunca volvió. Ningún pasado trágico justifica una vida perdida. Ningún amor ciego convierte a 2 amantes en verdugos. Y ninguna disculpa devuelve lo que se ha ido. 57. Stephen Thomas. Condado de Williamson, Texas, 1980. La pequeña casa de Mildred McKinney permanecía en silencio esa mañana. Cuando la policía entró, la encontró sin vida en el suelo, estrangulada con su propia sábana. No había sangre. No había pistas. Un caso frío. Pasaron 34 años.
En 2012, la policía reabrió el expediente con nueva tecnología de ADN. Una muestra encontrada en la ropa de la víctima coincidió con Stephen Thomas. El chico del vecindario de entonces, que tenía 16 años, ahora estaba en sus 50. Thomas fue arrestado en otro estado. En la corte permaneció callado. Alegó no recordar nada. Había sido un adolescente, pero el crimen nunca había envejecido. En 2014 fue condenado a muerte. La familia de Mildred asistió a la sentencia entre lágrimas. Ella esperó 34 años para escuchar esto. No fue el crimen, fue el tiempo. La justicia llegó tarde, pero llegó silenciosa, como los pasos de un culpable regresando a una puerta conocida. 58, Dexter Johnson, Houston, una noche de junio de 2006. Maria aparece y su novio estaban en su auto bajo una farola. Conversaban sobre una cita próxima, con música suave sonando en la radio. De pronto, la puerta se abrió de golpe. 2 armas apuntaron hacia ellos. Un grupo de jóvenes los obligó a conducir hasta un lote desierto. No hubo dinero, ni súplicas, solo silencio. Dexter Johnson apretó el gatillo. Ambos murieron al instante. En minutos, 2 estudiantes universitarios se convirtieron en sujetos de una condena capital. Al ser arrestado, Johnson tenía 18 años. Su abogado sostuvo que tenía bajo coeficiente intelectual y daño cerebral, pero el fiscal insistió, sabía exactamente lo que hacía. Su historial mostraba robos, violencia y delincuencia juvenil. La contradicción estaba en la pregunta, ¿era un joven con limitaciones mentales o un asesino calculador? El tribunal solo miró el resultado. 2 cuerpos sin vida. Hoy sigue en confinamiento solitario, esperando la ejecución. Mientras tanto, los padres de María conservan su habitación intacta, como aquella noche, donde sus sueños permanecen enterrados bajo ecos de disparos que nunca desaparecen. 59. Paul David Story. Fort Worth, 2006. Jonas Cherry. Administrador de un minigolf, cerraba el local cuando 2 jóvenes entraron. Uno sacó un arma, el otro tomó el dinero. Jonas pidió clemencia, pero en lugar de salvarlo, lo dispararon 2 veces. Jonas cayó frente a la caja registradora, unos pocos billetes a cambio de una vida. Paul David Story fue quien sostuvo el arma. Él y su cómplice fueron arrestados rápidamente. En la corte, Paul no mostró arrepentimiento. En 2008 recibió la pena capital. La sorpresa vino en el juicio. El fiscal afirmó, la familia de la víctima quiere la pena de muerte. Esa frase influyó en el jurado. Pero años después, la familia de Jonas habló. Nunca habían pedido la ejecución. Nadie les consultó. Nunca los invitaron a declarar. Una sentencia entera construida sobre una mentira. Paul rogó clemencia. Un juez local apoyó la reducción de la condena, pero las cortes superiores mantuvieron el veredicto original. La justicia quedó sellada. Y aunque con grietas, nadie intervino para repararla. 60. Robert Gene Will II. Houston, 2000. Una persecución policial que involucraba a 2 jóvenes terminó en un cementerio junto a la autopista. El ayudante, Barrett Hill, el oficial que lo seguía, murió por disparos. Hubo un único testigo, Michael Rosario, el hombre que estaba con Robert Gene Will. Rosario admitió haber cooperado. A Will, sin embargo, lo acusaron de jalar el gatillo. En la corte, las pruebas físicas eran débiles. No hubo ADN. No se encontró arma en su poder. Pero la sala estaba llena de oficiales uniformados, una muralla azul que pesaba sobre todas las miradas. Will fue condenado a muerte en 2002. Casi 2 décadas después, se presentó una petición de habeas corpus alegando una violación Brady. Pruebas favorables a la defensa habrían sido ocultadas. Un tribunal federal permitió reabrir el caso. El giro inquietante, una declaración de inocencia enterrada bajo el eco de botas policiales en los pasillos del tribunal. Will sigue esperando un nuevo juicio. Y la justicia, aunque volvió la cabeza, aún no pronuncia su última palabra. 61. Emmanuel Kemp Jr. Fort Worth, Texas, madrugada del 28 de mayo de 1987. Un autobús urbano estaba mal estacionado frente a la calle. Motor apagado, sin conductor, sin pasajeros. Pero en el fondo, yacía una mujer, sin vida, en la última fila. Era Johnny May Gray, de 34 años, conductora en esa ruta. Una trabajadora dedicada, que comenzaba su turno cuando la ciudad aún dormía. El culpable fue detenido ese mismo día. Emmanuel Kemp Jr., de 19 años. Tras un intento fallido de robo, subió al autobús, obligó a Johnny a conducir y terminó con su vida cuando ya no la necesitaba.
En 1988 recibió la pena capital, sin apelaciones, sin solicitudes de clemencia. Desde entonces casi nadie ha mencionado el nombre de Johnny May Gray, pocas notas en los periódicos. Ningún archivo mediático, ni siquiera un memorial. Ese autobús se detuvo en medio de la calle y también se detuvieron los recuerdos de la mujer que lo conducía. Emmanuel Kemp aún está vivo, esperando una ejecución sin fecha definida. Una sombra dentro del sistema legal. Pero lo más inquietante no es él, sino el silencio de quienes olvidaron que ella existió. 62. Bernardo Abán III. Houston, 1997. Robert Berger, profesor de secundaria, hacía compras en una tienda cuando dos hombres entraron gritando en español. En segundos, se escuchó un disparo. Robert cayó frente a su hija de 3 años. Los agresores huyeron. Una semana después, Bernardo III, inmigrante nicaragüense, fue arrestado. En 2000, recibió la pena de muerte, basado en el testimonio de su cómplice y un juicio apresurado. III no hablaba inglés. Su abogado no contó con intérprete certificado. No hubo investigaciones de testigos ni revisión de su historial migratorio. En 2015, días antes de la ejecución programada, un tribunal de Texas detuvo la sentencia tras la presión de organizaciones de derechos humanos y la Comisión Interamericana. El giro trágico. Un hombre que no entendía lo que pasaba en la corte fue igualmente condenado a morir. III nunca negó haber estado en la escena, pero siempre sostuvo: yo no apreté el gatillo. En un sistema donde no comprendes los cargos, la vida o la muerte se convierte en un idioma extranjero. 63. Rodolfo Álvarez Medrano. Edinburgh. 6 personas murieron por disparos. Los cuerpos quedaron en una casa, vinculados de inmediato a la pandilla Tri-City Bombers. Pero Rodolfo Medrano no estuvo allí, no disparó, ni siquiera entró en la vivienda. Su papel, según el expediente, proporcionar el arma. Fue arrestado semanas más tarde, bajo custodia. La policía llevó a su esposa a verlo, no para consolarlo, sino para presionarlo a confesar. Grabaron la conversación. Esa declaración se volvió evidencia. El juicio avanzó rápido, sin testigos presenciales, sin pruebas físicas. Pero bajo la ley de participación, Medrano fue condenado a muerte. La amarga ironía, alguien que no disparó y no estuvo en la escena, recibió la misma condena que un asesino. El acto de entregar un arma se transformó en una muerte lenta, que se arrastra casi 20 años. Cada condena, cada historia, recuerda dolorosamente que los crímenes dejan heridas, imposibles de cerrar del todo. Ni para las familias, ni en los hogares que quedaron vacíos. 64. Tylen Lashon Carter. Fort Worth, 2004. James Eldon Tomlin, veterano de 89 años, vivía solo en una pequeña casa tranquila. Aquella mañana, los vecinos notaron que no salió como siempre. Llamaron a la policía, que lo encontró sin vida en el suelo. El informe indicó estrangulamiento. La casa estaba revuelta, faltaba dinero. El responsable, Tylen Lashon Carter, de 26 años, quien alguna vez trabajó en cuidados a domicilio y conocía las rutinas del anciano. En la corte, Carter alegó que Tomlin había muerto de vejez, pero la autopsia mostró signos de estrangulamiento. Un cómplice lo señaló como el autor principal. En 2006 fue condenado a muerte. El giro llegó casi 11 años después, cuando expertos médicos afirmaron que la causa de muerte original pudo haber sido incorrecta. Tal vez natural, no violenta. Carter, antes llamado asesino a sangre fría, se convirtió de pronto en símbolo de ciencia fallida. Pero ya era tarde, porque una vez dictada, la justicia no tiene botón de retroceso. 65. Ramiro Ruby Ibarra. Waco, Texas, 1987. María de la Paz, de 16 años, pasó la noche en casa de una amiga. A la mañana siguiente, fue encontrada sin vida. Había sido atacada y estrangulada como si la muerte hubiera llegado en silencio, sin que nadie la escuchara. No hubo arrestos. No se presentaron cargos. El caso quedó congelado casi una década. En 1996, pruebas de ADN señalaron por primera vez a Ramiro Ibarra, un inmigrante indocumentado alguna vez sospechoso de abusos, pero nunca condenado. El juicio fue rápido. En 1997 recibió la pena capital. Desde entonces, Ibarra ha presentado incontables apelaciones. Sus abogados sostienen: tiene un coeficiente intelectual muy bajo y no comprende la sentencia. Pero no hubo fondos para expertos independientes. El tribunal se negó a reconsiderar. La ley establece que nadie con discapacidad intelectual puede ser ejecutado, pero no ofrece medios a los pobres para demostrarlo. María ya no está. El caso pareció resuelto. Pero la justicia
¿Puede sostenerse si nunca se verificaron los hechos más críticos? 66. Kwame Abia Rockwell, Fort Worth, 2010. Un asalto a una licorería terminó en tragedia. Un cliente no logró escapar y murió de inmediato. El tirador fue Kwame Rockwell, de 36 años, capturado en menos de 24 horas. El juicio se alargó por una razón inesperada. Kwame afirmaba que lo controlaba una serpiente dentro de él. A veces creía ser Dios. Otras, estar poseído por demonios. Los registros médicos confirmaron. Sufría esquizofrenia severa y había sido hospitalizado por años. Aún así, el jurado dictó lo bastante cuerdo para ser responsable. Fue condenado a muerte. En 2018 ocurrió un giro. Poco antes de la ejecución, la Corte de Apelaciones Criminales de Texas detuvo el proceso. Había pruebas que sugerían que Kwame realmente no entendía por qué iba a ser ejecutado. Desde entonces, nadie cumplió la sentencia. Nadie la revocó. Kwame vive en un limbo. Ni cuerdo, ni insano, ni muerto, ni libre. Un hombre atrapado en la definición más ambigua de justicia. Suficientemente competente para morir. 67. Milton Dwayne Gobert. Austin, 2006. La policía recibió una llamada de emergencia. El apartamento de una mujer estaba impregnado de un fuerte olor metálico. Al entrar, hallaron a Tameka McKinney sin vida, con múltiples heridas graves. El último en ser visto allí fue Milton Dwayne Gobert, expareja de la víctima. Su ADN apareció en las manos de Tameka. Al ser interrogado, permaneció en silencio, sin confesión, sin reacción. En 2010 fue condenado a muerte. El giro doloroso llegó más tarde. Su nueva defensa alegó que el abogado original nunca investigó a testigos ni revisó la salud mental de Gobert. No hubo peritos forenses independientes, ni testimonios psicológicos. Un juicio que pareció un borrador incompleto. Pero el costo fue una vida. Gobert lleva 15 años en el corredor de la muerte. Ninguna petición de clemencia fue aceptada. El hombre que cayó ante la verdad ahora es sepultado por el silencio de la justicia. 68. Richard Vázquez. Houston, 1998. Lucita, una niña de 4 años, vivía con su madre y su padrastro, Richard Vázquez. Una familia que parecía tranquila, hasta que un día de abril trajo tragedia. Lucita fue llevada inconsciente al hospital. Su pequeño cuerpo mostraba señales de lesiones graves. Una acusación muda de días oscuros. Pese a los esfuerzos médicos, no sobrevivió. Vázquez declaró: se cayó de la cama. Los doctores no estuvieron de acuerdo. Las lesiones no correspondían a una caída. Horas después, Vázquez fue arrestado. En el juicio, la fiscalía afirmó que Lucita había sufrido maltrato durante días. Testigos la habían visto con moretones, cojeando. Vázquez lo negó, diciendo que solo la disciplinó levemente. La contradicción dolorosa vino aquí. La madre de Lucita, que alguna vez amó a Vázquez, suplicó a la corte que no le dieran la pena capital. No quiso hacerlo, dijo, pero la justicia no tuvo piedad. Richard Vázquez fue condenado a muerte en 1999. Una pequeña vida perdida y una sentencia pesada borraron para siempre la imagen del padrastro al que Lucita alguna vez llamó por su nombre. 69. Harvey Irvin. Lufkin, Texas. Noche del 17 de diciembre de 1976. Bajo las luces de una gasolinera, un disparo rompió la oscuridad. Clarence Bailey cayó detrás del mostrador, dejando una escena inquietante bajo aquella iluminación dura. La caja registradora había sido forzada. $300 desaparecieron. 2 jóvenes fueron arrestados al día siguiente. Uno de ellos, Harvey Irvin, tenía solo 17 años. Durante el interrogatorio dijo que solo acompañaba, asegurando que no fue él quien disparó. El jurado no le creyó. 8 meses después, Irvin fue condenado a muerte. Ingresó al corredor de la muerte en octubre de 1977 y ha permanecido allí durante 47 años. Sin disculpas. Sin nuevo juicio. Ni una sola apelación exitosa. Ha sobrevivido a cientos de ejecuciones. Ha visto salir a otros internos, dejando camas vacías. Pero él sigue allí. Sin fecha marcada. Sin nombre llamado. Hoy, Harvey Irvin posee el récord de la condena a muerte más larga en la historia de Texas. No indultado. No ejecutado. Solo olvidado. 70. James Norman. 3 nombres. 3 vidas. Una pequeña casa en Edna, Texas. La noche del 24 de agosto de 2005, ninguno sabía que sería su última vez contando dinero, riendo y preparándose para salir juntos.
Tiffany, de 18 años, fue la primera en caer. Un disparo único resonó en el espacio cerrado. Sam Roberts, de 24 años, no alcanzó a darse vuelta antes de desplomarse en el sofá. El último, Celso López, no llegó a la puerta. Fue detenido y baleado, como parte de un plan que nunca necesitó nombres. El tirador fue Lee James Norman, de solo 19 años. No había disputa, no había rencor. Solo quería dinero para divertirse. Lo más sorprendente llegó en el juicio. Norman no apeló, no pidió jurado, solo asintió y confesó, como si hubiera entrado en la casa equivocada y se disculpara por el error. Y eso bastó. 3 vidas perdidas a cambio de una condena a muerte. Y una pregunta sin respuesta. ¿El único arrepentimiento de Norman fue no haber conseguido el dinero? 71. George Edward McFarland, Houston, 1991. Un negocio de carretera estaba lleno de clientes a la hora del almuerzo. Kenneth Kwan, de 43 años, dueño del local, acababa de cerrar cuentas cuando 2 hombres irrumpieron. Uno tenía un arma, el otro daba órdenes. En 30 segundos todo quedó en silencio, salvo por pasos que huían y un cuerpo cayendo tras el mostrador. Kwan no tuvo oportunidad. El tirador, George McFarland, fue arrestado días después. La policía lo rastreó mediante testigos y cámaras. Las pruebas eran claras, pero la sorpresa no ocurrió en la escena, sino en la corte. El juicio duró 17 días, y en la mayor parte de ese tiempo, el abogado principal de McFarland fue sorprendido durmiendo. Los fiscales se indignaron. El público quedó atónito. Pero el tribunal siguió adelante. Había un abogado suplente despierto, respondió fríamente el sistema legal. McFarland fue condenado a muerte. Años después, nuevos abogados apelaron. ¿Cómo puede ser justo un juicio cuando tu defensor duerme? Pero la corte se negó a reabrir el caso. McFarland no solo murió por una bala, también murió en una sala donde la justicia cabeceó. 72. Pablo Meléndez Jr., condado de Tarrant, Texas. Una noche de septiembre de 1994. Disparos interrumpieron la calma de un vecindario. Cuando los vecinos salieron, solo vieron una sombra desvaneciéndose en la oscuridad. En la acera, Michael Sanders, de 26 años, yacía inmóvil, herido en el pecho, sin cartera. La policía tardó días en hallar a un sospechoso, Pablo Meléndez Jr., de apenas 16 años. Lo acusaron de usar un arma para robar y disparar durante una discusión. Sin disculpas. Sin señales de arrepentimiento. El juicio terminó rápido. En 1996 fue condenado a muerte. Pablo entró al corredor de la muerte antes de tener edad legal para beber, pero lo bastante adulto para recibir una condena fatal. Detrás del veredicto había una madre que nunca lo aceptó. La madre de Michael no creyó que la justicia se cumpliera realmente. Buscó testigos, revisó declaraciones, pero nadie escuchó. Nadie quiso reabrir el caso. La verdad, si alguna vez existió, pudo haber quedado sellada con el veredicto. Y Pablo, aterrador o no, seguía siendo solo un adolescente cuando cruzó las puertas del corredor de la muerte. Un niño tratado como si hubiera crecido demasiado pronto. 73. Juan II, Fort Worth, Texas, año 1986. Vanessa Villa, de 11 años, acababa de entrar a su casa abrazando su osito de peluche. Su madre salió unos minutos. Cuando volvió, gritó. Vanessa fue encontrada sin vida en el baño, con una prenda alrededor de su cuello. La escena revelaba señales de un ataque profundamente perturbador. No hubo sospechosos. El caso se apagó en silencio, hasta 2005, cuando el ADN identificó al culpable. Juan II, un hombre con antecedentes de agresión sexual. Peor aún, lo vincularon a otros 3 casos de abuso y homicidio ocurridos en 1994. En 2006 fue condenado a muerte. La ejecución estaba programada para 2018, pero se pospuso. El giro retorcido vino de la propia ley. En 2022, el tribunal confirmó que Segundo tenía una discapacidad intelectual congénita. No podía ser ejecutado. Su condena se redujo a cadena perpetua. Un hombre que quitó la vida de al menos 4 mujeres, ahora vive. La ley protege a quienes no comprenden sus actos. Pero las víctimas entendieron demasiado bien el dolor de la muerte. En aquel baño, los recuerdos siguen más fríos que el agua, y los corazones aún no sanan. 74. Larry Dean Hatton, Corpus Christi, 1995. Una noche húmeda y sofocante. Una caricatura seguía en la pantalla de un apartamento del sur de la ciudad, hasta que fue silenciada por disparos. Larry Dean Hatton salió de la oscuridad con un arma humeante, murmurando palabras incomprensibles. El hombre al que apuntaba ya estaba muerto.
Pero la segunda bala, disparada al azar, atravesó una pared delgada e impactó a un niño de 5 años que miraba televisión. La pantalla siguió encendida hasta que su madre entró corriendo, gritando en desesperación. Hatton fue arrestado después. Recibió la pena de muerte, pero desde 1997 los documentos de apelación fueron enviados a la dirección equivocada. No fue hasta 2014, casi 20 años después, que alguien redescubrió el expediente. Hoy, casi 30 años más tarde, no hay fecha de ejecución fijada. En aquel apartamento, el televisor quedó apagado para siempre. La madre nunca volvió a encenderlo.